Bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Luis David Góyez Garcés. Como sabes, este canal está mayormente dedicado a temas relacionados con el mundo de iOS. Sin embargo, a veces tenemos que discutir algunos temas de, entre comillas, cultura general, porque de nada nos sirve ser unos super cracks en el desarrollo de aplicaciones de iOS si no somos profesionales íntegros. Esa integridad exige que no solo seamos expertos escribiendo software, sino que también debemos fortalecer nuestras habilidades blandas. El día de hoy hablaremos acerca del libro del programador pragmático de David Thomas y Andrew Hunt. En esta sesión trataremos el capítulo 2, una aproximación pragmática, específicamente el tema número 8. El tema número 8 nos plantea cuál es la esencia de un buen diseño. Y quiero empezar esta conversación con las dos imágenes que están en la parte superior derecha de la pantalla. Como puedes ver, hay un edificio y un jardín. Quiero que te preguntes, ¿nuestra profesión tiene más que ver con la construcción de un edificio o con el mantenimiento de un jardín? Históricamente, digamos que aquellas personas que estaban metidas dentro del área de la ingeniería civil, la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica terminaron en el mundo de la programación. Y por esa razón es que en la cabeza de muchas personas está que nosotros, después de establecer una serie de requisitos, tendríamos que ser capaces de desarrollar todo un proyecto dado cierto tiempo y ya quedó solucionado. Nunca jamás hay que tocarlo y ese software es perfecto. Sin embargo, lo que hemos podido percibir de la realidad con el paso de estos años, no sé, unos 30 o 40 años, es que el mundo del software no funciona así. El mundo del software no es que uno construye una aplicación y ya la dejamos en el olvido. No, tenemos que darle mantenimiento constante. Y eso significa que nuestra profesión se parece más a la de un jardinero o la de un artesano. Imaginemos que tenemos un jardín virgen, que no hay nada. Ese es una parcela de tierra que no tiene absolutamente nada. Entonces, un día sembramos unos tulipanes, al otro día sembramos unos girasoles, al día siguiente sembramos unas rosas. Resulta que con el paso del tiempo a los tulipanes les da una plaga y vemos que esa flor no puede seguir viviendo. Tenemos que cortarla toda de raíz, así que la arrancamos. Al día siguiente plantamos ahí unas azucenas y seguimos con nuestra vida. Pero podemos ver que las azucenas no les va bien que estén al lado de los girasoles, entonces decidimos cortar un poco los girasoles o incluso pues cambiarlos de lugar. Con esto quiero decir que fíjate que nuestro jardín requiere un mantenimiento constante. Todo el tiempo debemos estar pendientes de él, ya sea manteniéndolo, o sea, cortándole las ramitas, las hojas y todo, o bien agregando nuevas funcionalidades que sean ya eliminar una parte de ese jardín o poner unas flores nuevas o agregar abono, etcétera, etcétera. Por esto es que nuestra profesión tiene que apuntar siempre a la flexibilidad. Entonces aquí te traigo otro tema a considerar, que es del libro de Code Complete. En el libro de Code Complete mencionan que el software tiene dos aspectos especiales que tenemos que considerar. El primero es un aspecto comportamental y el segundo es un aspecto estructural. El aspecto comportamental dice que nuestra aplicación tiene que funcionar bien. No, es que me pidieron que uno más uno da 2. Yo no puedo entregar que uno más uno de 3. No, ese no era el requisito. Por otro lado, tenemos la parte estructural. La parte estructural cobija una serie de buenas prácticas que nosotros debemos aplicar a nuestro proyecto para que se pueda mantener en el tiempo. Entonces tenemos un aspecto de mantenimiento y también, pues, ¿por qué no? De escalabilidad y de capacidad de integración o de otros módulos, etcétera. Entonces, fíjate que tenemos estos dos aspectos en una balanza y quizás el negocio de nuestra empresa nos pida que entreguemos una aplicación ya, mañana es tarde.
Entonces decidimos sacrificar completamente la parte estructural con el ánimo de entregar la parte comportamental. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este escenario? ¿Qué pasa si yo el día de mañana me enfrento con una aplicación que no se puede cambiar? Funciona perfectamente, pero no se puede cambiar. Pues no me sirve de nada, porque a pesar de que hoy responde a las necesidades del mercado, pues este mercado es cambiante y puede ser que mañana no me sirva. Entonces, fíjate que 100% comportamental y 0% estructural no es buena idea. Sin embargo, ¿qué pasa en el otro sentido? O sea, si yo tengo una aplicación que sea 100% estructural y 0% comportamental, ¿será que responde a las necesidades del mercado? Seguramente no. Entonces podrás ver que no es posible tener una aplicación que descuide alguno de los dos aspectos por completo, sino que tenemos que considerar los dos todo el tiempo. Al negocio le importa siempre lo comportamental porque responde a el mercado, a las necesidades de los clientes y demás. Sin embargo, nosotros como ingenieros nos tiene que importar mucho la parte estructural, garantizar que está bien construido y que pueda venir otro desarrollador el día de mañana a mantenerlo. Si no puede venir a mantenerlo, pues no hicimos nada. Ese dinero se perdió tristemente. Entonces aquí este libro del programador pragmático nos hace un planteamiento que básicamente todos los principios de programación tienen como base otro principio que se denomina easier to change. Básicamente, yo tengo que hacer que mi sistema sea fácil de cambiar. Y justamente eso es lo que dice este tema del capítulo 2. Un buen diseño es más fácil de cambiar que un mal diseño, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto de easier to change? ¿Cómo está relacionado con los otros principios de desarrollo de software? Bueno, consideremos uno de los patrones GRASP de acoplamiento. ¿Por qué el desacoplamiento es bueno? A ver, si yo tengo una clase A que conversa con una clase B y resulta que en este proceso A depende mucho de B. Entonces, cuando me cambian un requerimiento, un requisito, si me dicen, vea, es que usted tiene que modificar A, pero no, es que A también tiene mucho que ver con B. Entonces, no me basta con modificar a A, sino que también tengo que venir y modificar a B. No, y resulta que B depende mucho de C y de D. Así que este cambio no solamente era de A y de B, sino que también tengo que cambiar C y D. Entonces, nota que ah, el acoplamiento no es bueno porque hace que mi sistema no sea fácil de cambiar. Veamos otro de los principios de programación, uno de los principios SOLID, el de responsabilidad única. Imaginemos qué pasa si una clase tiene 20 responsabilidades. Imaginemos que un requisito cambia. Entonces vamos y cambiamos esa clase. Y esa clase entonces provoca efectos indeseados o efectos secundarios que nosotros no estábamos esperando sobre otras clases. Bueno, listo. Tendremos que vivir con eso. Resulta que el día de mañana otro requisito cambia y tenemos que cambiar esa misma clase y esa misma clase va y genera daños en otras clases que dependían de ella justamente porque esta clase inicial no cumplía con el principio de responsabilidad única. Entonces, no solamente tenemos que tener cuidado de no ir a hacer un daño en la clase en cuestión, sino que también tenemos que tener cuidado con las clases clientes. Entonces, fíjate, no es tan fácil. Tengo que estar muy alerta, pendiente de qué cosas voy a estar cambiando de forma no deliberada. ¿Cómo es que se propagan los efectos? Tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí traigamos otro ejemplo sobre la mesa. ¿Por qué los nombres de los métodos y las variables son importantes? En primer lugar, pues es indispensable leer el código. Entonces yo necesito leer el código si es que lo quiero mantener, ya sea para arreglar una falla o para agregar una nueva funcionalidad. Si yo no lo entiendo, hermano, yo ahí no puedo agregar nada. De malas, me va a costar mucho, muy seguramente. Y voy a tener que hacer pruebas automatizadas, cambiarle el nombre a esas variables, cambiarle el nombre a esos métodos. Y después de mucho tiempo ya hago el cambio. Entonces, de entrada, pues vemos que los nombres
de los métodos y las variables son importantes porque gracias a esto es fácil de leer el código y necesitamos leerlo para cambiarlo. Una pausa aquí. Vamos a una pausa. El principio de easier to change no es una camisa de fuerza. Ojo, consideremos también esos patrones GRASP de acoplamiento, cohesión. A veces nosotros queremos sacrificar un poquito de cohesión con el ánimo de tener un punto de acceso y poder ocultar unas ciertas clases del sistema que no quiero que sean conocidas por otras partes del sistema. ¿Esto no te suena un poquito al patrón de fachada? Bueno, entonces fíjate que a veces nosotros sacrificamos cierto principio con el ánimo de ganar en otro principio. De ahí la necesidad de que entendamos que nosotros aquí como ingenieros de desarrollo de software somos responsables de tomar decisiones. Generalmente es un balance. Si yo gano en este lado, voy a estar perdiendo de este otro. Entonces, ¿cuánto de este estoy dispuesto a sacrificar para ganar de este? Ten en cuenta esto, ¿cierto? No siempre el principio easier to change va a ser como el que te diga a manera de criterio cuál elección vas a tomar. Puede ser que tomes la decisión con base en otro criterio. Lo importante es que este principio sí debe estar ahí siempre en tu subconsciente. Entonces no es que todo el tiempo vayas a pensar en él, sino que la mayoría de las veces vas a hacerte una pregunta que es como que ya hace parte de nuestro subconsciente. Hombre, si yo agrego esto, ¿mi sistema es más o menos fácil de cambiar? Me explico. Si yo agrego este componente sin pruebas, ¿será que el día de mañana va a ser fácil que cambien mi proyecto? Muy seguramente no, porque viene un desarrollador que desconoce por completo el proyecto y va a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo se usa? Y es más, venga, si yo hago un cambio por acá, yo no me doy cuenta de que estoy dañando este módulo. Entonces, fíjate que si yo agrego un módulo que no tiene pruebas automatizadas, hago que mi sistema sea menos fácil de cambiar. Esto no lo vas a tener que pensar siempre como, bueno, me lo voy a tatuar en el brazo porque si no se me va a olvidar. No, te vas a dar cuenta que al principio uno se hace esa pregunta consciente, pero con el paso del tiempo ya sale más natural, porque es como si tú hicieras una especie de curso de conducción. Al principio tienes que pensar que tienes que voltear el volante, tienes que mover la palanca de cambios, tienes que pisar el acelerador o el freno o el embrague. Al principio estás muy estresado y dices, no, y los espejos, no, y la luz direccional, no, y esto y aquello. Pasa el tiempo y ya ni siquiera te das cuenta. Ya hace parte de algo que se denomina memoria muscular. Tu cerebro lo hace de forma inconsciente. Entonces, eso está muy bonito y todo, pero tengamos en cuenta que el principio de easier to change espera que nosotros sepamos cuáles son los posibles cambios del futuro. Entonces, claro, esta pregunta de ¿será que el sistema queda más o menos fácil de cambiar? Obedece a que nosotros anticipamos un futuro cambio. ¿Cuál es ese cambio? Al principio puede ser muy difícil de determinar. Es más, ni siquiera al principio. Creo que los desarrolladores más expertos tienen también esos problemas, que a veces la adivinanza no le da. No saben de qué maneras puede cambiar el sistema. Entonces, pues la opción más segura que ofrece este principio es, hombre, haga que el código sea reemplazable. ¿Cómo así? Yo tengo una clase que conforma cierta interfaz. Si yo obedezco ese contrato, fácilmente puedo botar a la basura esa clase y poner otra clase diferente que cumpla con el mismo contrato, pero que resuelva el mismo requerimiento con otro algoritmo diferente. Entonces, que ahí perfectamente la capacidad de hacer que el código sea reemplazable fue lo que admitió este principio. Yo no sé cómo va a cambiar en el futuro. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque a veces nuestras decisiones implican una gran sobreingeniería.
Entonces quizás nosotros hacemos una aplicación que admite todos los posibles cambios y me demoro, no sé, un año entregando una funcionalidad que pudo haber salido en 3 meses. Muy bonito y todo, pero ¿eso era realmente necesario? No sabemos. Entonces, a veces, quizás, a veces sí se necesita, pero otras veces es más fácil simplemente garantizar que mi código sea fácilmente reemplazable. Esto es lo primero, acerca de que el ETC requiere que uno sepa hacer adivinanzas y que tenga una buena visión de cuáles serán los cambios del futuro. Pero esto también requiere que nosotros tengamos un conocimiento o una buena educación acerca de qué posibles cambios puede tener mi código. Me explico. Si tú entras a una aplicación desde cero, un proyecto nuevo, una empresa nueva, y tienes que empezar a escribir código, ¿cómo sabes de qué manera la aplicación va a ir creciendo en el tiempo? ¿Qué posibles cambios vas a tener que admitir? Bueno, de entrada, puedes o usar la opción segura del ETC y también toma nota del proceso de desarrollo del día a día. Es decir, si te demoraste una hora escribiendo una clase que hace cierto algoritmo, toma nota en una hoja de cálculo, me demoré una hora y ya. El día de mañana te demoraste 50 minutos haciendo otra clase parecida, bueno, me demoré una hora ayer, 50 minutos hoy. Dentro de una semana tomaste nota, veas que yo me demoré como una hora y 20 minutos haciendo esta misma clase, la tomaste nota ahí y fin. Cuando te pidan que hagas alguna estimación o que tengas que tomar alguna decisión de arquitectura que implique que un sistema sea más o menos fácil de cambiar, pues ya tienes datos sólidos ahí registrados que te van a decir, venga, es que es muy probable de que yo cambie esta clase porque yo la toqué por acá, yo hice estos cambios y me demoré tanto. Mira que esta otra clase que estaba muy acoplada me tomó 4 horas desacoplarla. No, esta otra clase que tenía 200 responsabilidades me eché una semana y ni siquiera he avanzado con el 10% de la refactorización. Entonces, si tomas nota, vas a ser capaz de mejorar en la toma de decisiones y en esas adivinanzas. Digo adivinanzas porque las estimaciones al final del día son eso. Espero que te haya gustado la sesión del día de hoy. Si tienes algún comentario, queja, sugerencia o reclamo, déjalo acá abajo. Yo te voy a tratar de responder tan pronto como pueda. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. En caso de que te guste el video y te parezca de utilidad, considera suscribirte, compartir el video, darle un pulgar arriba y contribuir al canal a través de una donación. Gracias a estas ayudas es que puedo traer este contenido de alta calidad y libre para todos. Nos vemos en la próxima.